lo dijo en la primera hora. 8:06 en la mañana. El pasado 10 de julio, hace 5 días, el especialista en comunicación política y estratégica Andrés Obando Balseca escribía en su cuenta de X: uno de los orígenes de la pugna entre la Asamblea Nacional y el gobierno está en la forma en la que sus cabezas y sus equipos entienden el componente de la comunicación en la política como marketing. Y esto se debe a que tienen una misma escuela, el Partido Social Cristiano, en particular el presidente de la Asamblea y el viceministro de Gobierno. Claro que hasta el año pasado eran de la misma bancada. De hecho, Esteban Torres, como asambleísta social cristiano, impulsó el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Por eso, dice Andrés, por ejemplo, destacan en sus comunicados titulares escandalosos o que vendan, contenido lleno de juicios de valor e interpretaciones más que descripciones técnicas, polarización colocándose como buenos y a los otros como malos, ataques directos y uso de sarcasmos. Adicional consta el uso de la falacia de composición, que consiste en interferir que algo es verdadero acerca de un conjunto o grupo solo porque es verdadero acerca de una o varias de sus partes. Ejemplo: yo soy ecuatoriano y opino en X de manera, de X manera, y opino de X manera, entonces todos los ecuatorianos opinan igual a mí, por eso yo hablo a nombre de todos los ecuatorianos, que es la típica, ¿no? Hay gente que cree hablar a nombre de todo el mundo. No se entiende muchas veces, pero es parte del discurso político. Y ahí Andrés publicaba 3 ejemplos de comunicados, ¿no? Un comunicado del gobierno dice: PSC, RC construye, salvan a la vicepresidenta. Otro del PSC: rechazamos el veto del presidente que perjudica a los habitantes de todas las parroquias, cantones y provincias del país. Y uno de la Asamblea: nuevo golpe del gobierno nacional a los afiliados y jubilados del Ecuador. Hablando del titular vendedor que nos decían en los medios de comunicación tradicionales. Andrés Obando está con nosotros. Andrés, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a todo su equipo y a todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Gracias a usted por venir acá, por sumarse a esta charla. Y bueno, ¿qué nos dice justamente esta reflexión que usted publicó hace varios días? Profundicemos esa reflexión, Andrés. Claro que sí. A ver, algo que yo siempre digo es que tenemos que tener en claro 2 conceptos. Y esto ya lo hemos conversado antes, que es el concepto de política y el concepto de politiquería. Que es la política, es el arte de la toma de decisiones con miras en el bien común. Que es la politiquería. Es el brujulear a la política para satisfacer intereses de particulares o de terceros con fines muchas veces ilegítimos. Teniendo estos 2 conceptos claros, podemos leer los comunicados, por ejemplo, que usted hacía mención, y podemos ver ahí cuáles son los que hablan de política y cuáles son los que hablan de politiquería. En los 3 que vimos en diferentes momentos, porque son de diferentes momentos. Claro. Y son 3 cosas distintas. Exactamente, pero tienen la misma lógica. Y la misma lógica es de atacar con unos juicios de valor. Y con esos juicios de valor, tratar de hacer un argumento que sirva para defender un accionar. Y eso es algo muy importante de tenerlo en cuenta. Y esto es algo muy común. Por ejemplo, en encuestas que se han hecho en el Latinobarómetro en el 2023, por ejemplo, dice que el 80% de la gente aquí en el Ecuador no cree que los partidos políticos funcionan bien. Eso quiere decir que 8 de cada 10 ecuatorianos no tienen confianza en los partidos políticos. Y otra encuesta igual del 2023 de Ipsos dice que solo el 5% de ecuatorianos confían en los políticos. Y aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención? Los políticos, no los politiqueros. Todavía no tenemos esa diferenciación bien clara. Entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como política es politiquería, porque de ahí lo que es política en sí es un arte mucho más noble que sí existe. Claro. Y eso es muy importante decirlo. Y que tal vez, sí existe. Y que tal vez lo entiende así y hace esa diferenciación el círculo rojo. No necesariamente el común de los ciudadanos, que habla de que la política es sucia, que los políticos son no sé cuánto, y que no discrimina al político del politiquero. Exactamente, y aquí hay que hacer una puntualización y un ejemplo muy, muy sencillito que a mí me gusta utilizar. ¿Cuándo se hace política? No necesariamente en la presidencia de la Asamblea, en la presidencia de la República únicamente. También se hace la política, por ejemplo, en una junta de vecinos. La junta de vecinos que se une para mejorar la vida de la comunidad. Ahí se hace política. Nosotros hacemos política casi todos los días. Solo que estamos acostumbrados a asociarla con la parte de politiquería. Y aquí también es algo muy importante, que es una reflexión. Si decimos que el 80% de los ecuatorianos no confían en los partidos políticos, ¿quién es el 20% que sí confía? Probablemente los que están relacionados con los partidos políticos, o los que tienen o están consiguiendo beneficios propios, como lo dice la definición de politiquería, de la misma política. Y eso nosotros es que ya le relacionamos a la coyuntura actual, lo vemos todo el tiempo. Hablando ahora de lo que está pasando entre la Asamblea y el gobierno. Vemos este encuentro de criterios, encuentro de peleas, es una pelea en general.
Nosotros podemos ver cuándo la Asamblea está haciendo politiquería y cuándo está haciendo política. De igual el gobierno, cuándo está haciendo politiquería y cuándo está haciendo política. Por ejemplo, en la Asamblea, en su función de legislar, hay dos tipos de normas, las normas coyunturales y las normas que son más profundas. Las normas que son más profundas normalmente son las que se refieren a la política. Por ejemplo, hace pocos meses la ley de salud mental, que se aprobó por unanimidad, u otro tipo de normativas que son mucho más allá de la coyuntura. Pero en cambio, tiene un interés social, ¿no? Que va política, más allá. Claro. Mejorar la vida de las personas. La politiquería, en cambio, está en las leyes que son coyunturales. ¿Por qué? Porque hay una frase que se utiliza bastante, y usted lo ha escuchado también, que es: en la Asamblea no importan los argumentos, sino los votos. Y esas leyes son las que, y también incluyen los juicios políticos, que no necesariamente tienen que ver la argumentación, sino simplemente cómo están configurados los votos, y que eso puede cambiar en cuestión de meses. Usted recordará que al inicio del año la conformación de la mayoría que movía las votaciones era distinta a la que está actualmente. Por supuesto. Entonces eso es una parte muy importante. Tenemos una mayoría que estaba respaldando al gobierno y que le permitió al gobierno sacar 5 leyes económicas, las 5 que presentó el presidente Noboa. O sea, no le pusieron el pie al presidente Noboa en esas primeras 5 leyes económicas. Y ahora sí lo están haciendo. ¿Y por qué por qué hay tanta discrepancia en lo que pasó hace unos meses y lo que está pasando ahora? Y tiene sus orígenes. Es decir, la Asamblea ha sido reaccionaria a muchos actos que han venido de parte del Ejecutivo. ¿Y a qué me refiero con la Asamblea? No quiero decir al 100% de toda la Asamblea, porque no es así, sino que han ido alejándose de lo que quería, de la unión con el gobierno, las diferentes bancadas u organizaciones políticas por diferentes momentos. Por ejemplo, la primer roce fuerte entre el gobierno y la Asamblea fue por la invasión a la Embajada de México. Ahí hubo una ruptura con la Revolución Ciudadana. Después hubo... Claro, estas cosas son las que no se pueden comprobar, pero en política casi nada es coincidencia, entonces podemos intuir lo que pasó con el movimiento Construye, que se intentaba deshabilitarlo. Y ahí hubo una ruptura con el gobierno porque desde el movimiento Construye se decía que había una influencia desde el gobierno para que pase eso. Ahí ya van 2. Y ahora la última, la tercera, con el Partido Social Cristiano. Aquí fue específicamente contra el presidente Henry Kronfle. El conflicto fue contra el presidente Henry Kronfle y tuvo su origen específico en las declaraciones del viceministro Torres. Y ahí volvemos a lo que usted mencionaba al inicio. Esta lucha que se está dando entre la presidencia de la Asamblea y el viceministerio de Gobierno, y por asociación también el presidente, tiene que ver mucho por la forma en la que entienden la comunicación dentro de la política. ¿Yo por qué siempre hago esta diferenciación entre el marketing político y la comunicación política? Porque son dos cosas distintas. La comunicación política tiene que ver con una estrategia, y con una estrategia que tiene que relacionarse con la ideología, con ideas. El marketing político viene del marketing. El marketing, la esencia del marketing es una venta, es concretar una venta. Entonces son dos lógicas distintas, pero no son enemigos la una de la otra. El marketing político funciona en acciones específicas que son llamadas tácticas, pero tienen que responder a una estrategia. En sí misma no tienen sentidos. Pongo un ejemplo. En la campaña que vivimos hace poco, donde ganó el presidente actual Daniel Noboa en la segunda vuelta, cuando hubo esta acción de campaña del Daniel Noboa de cartón. Esa fue una estrategia de marketing político específico, pero eso no fue lo que le hizo ganar la presidencia. Ganar una presidencia es algo mucho más complejo. Eso generó más bien conversación en torno al candidato. Más allá de eso, generó una lógica de confianza. ¿Por qué? Por cercanía. El tener una imagen del candidato al lado hacía cercanía con la gente, y eso se lo midió. Y entonces estas acciones responden a una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? De cercanía. De este candidato sí es cercano a mí, porque no pertenece a lo que el gobierno ahora mismo llama la vieja política, o el viejo país, o el viejo Ecuador. Entonces esa acción tenía que estar anclada en una estrategia total, porque aisladamente no iba a funcionar. Entonces esa es la gran diferenciación. Lo uno es más estratégico, lo otro es más táctico. Ahora, en el encuentro que se está dando entre la Asamblea y el gobierno, son muchos más estrategias de tácticas. Mejor dicho, son tácticas, no estrategias de tácticas. Tácticas. ¿Por qué? Porque son cuestiones muy coyunturales y específicas. Por ejemplo, el accionar del viceministro Torres al salir a decir que se preparaba una arremetida contra el presidente para cuestionar su salud mental. Que ese fue el detonante. Para inhabilitarlo mentalmente para gobernar. Exactamente, ese fue el detonante.
Y esto él se basa, o lo dice, que es de una conversación en los pasillos. Ojo, aquí también hay que tener en claro, la realidad que hablan los politiqueros no es la que pasa necesariamente detrás. Cuando nosotros escuchamos a personas con los ya caducos discursos de yo soy el más honesto, yo soy el más transparente, mi trabajo sí es de verdad, y luego los vemos en casos de corrupción, ahí ya tenemos una alerta de lo que sería politiquería. Y en ese sentido, la lógica de ir posicionando este tipo de mensajes es para crear conflicto, para crear, como usted bien lo decía, conversación. Ahora, el crear conversación no necesariamente es lo más adecuado, y le voy a decir por qué. En esta cuestión específica de que la lógica que está utilizando el viceministerio es nosotros desactivamos posibles bombas políticas. Y en esta lógica de desactivar, ellos caen en lo que está pasando detrás de cámara, que son lo del pasillo, que puede ser verdad o no, o en última puede influir o no, pero de que hay conversaciones en los pasillos de la Asamblea y en cualquier institución sobre política y sobre movimientos políticos son lo que hay y lo ha habido y creo que lo seguirá habiendo. Pero ahora, de ahí a ellos intervenir en cómo se estaba manejando el tema, ahí hubo un error. Y esto ya voy a hablarlo desde la estrategia de comunicación política como tal. Napoleón tenía una frase y que decía, cuando tu enemigo se esté equivocando, no lo interrumpas. En esta parte específica, el viceministro quiso desactivar según él, no, esta intención. Pero más bien eso fue perjudicial para el gobierno mismo, porque el gobierno se hizo el encuadre del gobierno que estaba gobernando de acuerdo a las teorías de la conspiración. Porque salieron los asambleístas a decir que esa nunca fue la intención, que no saben de dónde sacaron esa idea. Y si es que hubo esa idea, lo más adecuado habría sido dejar que avance porque se iba a autodeslegitimar. Porque ya no estamos en los gobiernos, en el Ecuador de los años 90, donde podía pasar muchas cosas y nadie cuestionaba, los cuestionamientos no llegaban muy alto. Ahora tenemos un mundo de inmediatez de Internet y de redes sociales. Entonces lo que pasa se cuestiona y se amplifica. Esa es la gran diferencia. Y el Partido Social Cristiano tiene una lógica mucho más distinta a lo que pasa hoy en día, que es la de lanzar un comunicado y ese comunicado se posicionaba. Y eso quiere decir que no se están adaptando a las nuevas eras. Y también, si es que nosotros vemos, por ejemplo, los productos de comunicación que ha estado sacando últimamente el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, vemos que hay un elemento que es primordial para que funcione este tipo de acciones, que es la autenticidad. Y la autenticidad es algo, por ejemplo, que sí lo tiene el presidente Noboa cuando hace lo que se llama despectivamente en algunos sectores los TikToks. Uh-huh. Hay veces que el presidente, ¿por qué funcionan? ¿Y por qué funcionan también los de la primera dama? Porque tienen más autenticidad. ¿Por qué no funcionan los del presidente de la Asamblea? Porque se nota forzado. Entonces, todas estas configuraciones que estamos conversando tienen que ver con la comunicación política del siglo XXI, de lo que estamos ahora mismo viviendo. O sea, lo de Noboa y lo de su esposa en el uso de estas plataformas digitales tiene que ver con el hecho de que antes incluso de ser candidato presidencial, por ejemplo, la señora Lavinia Balbonesi ya era una influencer que, digamos, estaba posicionada a nivel digital. Yo no la conocía, pues sé que los jóvenes la conocían y la seguían. Y claro, el presidente Noboa también entró en esa lógica. ¿Usted le ve más auténtico entonces a Noboa? Totalmente. Más que, digamos, el presidente de la Asamblea. Sí, yo coincido en esa parte. Es que no podemos hacerle. Sí, además, la semana anterior en un TikTok se manda que no tiene tiempo para responder al presidente, pero resulta que a renglón seguido le pidieron una réplica a la AER respecto de la declaración que hizo el presidente en esta cadena de radios en Guayaquil. Entonces, como que hubo hasta incoherencia desde el punto de vista político. Claro, precisamente. Y recordemos dos. El TikTok que el gobierno mismo publicó después de lo que pasó con la invasión de la embajada en México. O mejor dicho, después de la primera decisión de la Corte Internacional de Justicia por las medidas que pidió México para Ecuador. Fue totalmente auténtico, es cuestionable porque se banalizaba mucho y se lo llevaba a un nivel hasta un poco infantil, pero eso no le quita que haya funcionado por la parte de ¿Cuál hizo usted el de llorar a la llorería? Exactamente. Y eso funcionó porque creó la conversación. Ahora, aquí hay un dato también bien curioso. Lo que usted mencionaba de la primera dama, que ella ya tenía una presencia fuerte en redes sociales antes de ser primera dama, es la verdad. Pero usted sabe, o si es que yo le hago la pregunta a usted y a las personas que nos están escuchando, ¿quién tiene más seguidores en Instagram, el presidente o la primera dama? ¿Quién cree que tiene más seguidores? Me imagino que la primera dama. Tiene el presidente. El presidente tiene. El presidente tiene cerca de 1 millón de seguidores, la primera dama 800,000. Ah, mire usted. Esto es un dato importante, ¿por qué?
porque nosotros tendemos a crear un contexto de acuerdo a nuestras percepciones y a lo que estamos percibiendo, pero los datos en este caso nos dicen algo distinto. Y tiene un sentido eso, y aquí voy a tocar otro tema importante porque creo que estos son espacios muy valiosos para reflexionar en sí sobre algunas cosas de comunicación política que no se hacen. Por ejemplo, el presidente tiene este nivel de crecimiento en sus redes sociales porque es presidente, porque tiene un aparataje de comunicación estatal que se encarga de promocionar sus cuentas todos los días y casi a toda hora. Si no fuese presidente Daniel Noboa, no tendría tanto alcance en redes sociales al 100%. Y esto pasa con muchísimos servidores públicos que llegan con sus cuentas personales de redes sociales. Se suma la inyección de esteroides de los departamentos de comunicación público y sus cuentas personales empiezan a subir de seguidores. Salen de la función pública y ellos se quedan con esa cuenta que con fondos públicos fue gestionada para tener mayor alcance a través de las mismas cuentas de los ministerios o de las presidencias o de los gobiernos autónomos. Y no hay nunca una lógica de por qué o esa cuenta no debería seguir perteneciendo, digamos, a la persona. Pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay la cuenta de X de ahora, de POTUS, que es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Esa cuenta... Era la cuenta de Obama, la cuenta de Trump, la cuenta de Biden. Hay cuentas específicas que, por ejemplo, si son del presidente Obama, digamos, y esa cuenta, si es que no se la sigue utilizando con el nuevo presidente, se la archiva en el sistema de archivos de Estados Unidos. Y se le coloca en la descripción el año desde cuándo a cuándo fue presidente y que esa cuenta pertenece actualmente al sistema de archivos de Estados Unidos y que no funciona más para el presidente o para el funcionario público. Entonces, ese es otro punto también por el que algunos personajes tienen mayor exposición y la aprovechan desde la comunicación. Pero aquí pensar en eso yo le veo casi imposible, ¿no? Claro que es imposible, pero no quita el Por cuestionamiento supuesto. que, por ejemplo, hay muchísimos personajes que esa es su estrategia. Aceptar un cargo público para tener un poco más de visibilidad y luego participar en elecciones o en acciones específicas de la función pública. Es, como usted dice, impensable el cuestionar eso. Yo digo que no. Debemos cuestionar esas cosas y más personas técnicas desde la comunicación política. Ahora bien, el presidente Noboa, yo siempre he mencionado esto en el espacio. El 23 de noviembre, cuando se inaugura como presidente de la República, en este discurso de apenas 9 minutos del jefe de Estado, tal vez el discurso de posesión más corto que yo recuerde, el presidente Noboa decía que el anti tiene techo y que el pro es infinito. Él se presentaba como un político con una postura totalmente diferente, lejos del clivaje correísmo-anticorreísmo de los últimos tiempos, lejos de esta polarización que a muchos nos tiene ya hasta la coronilla. Y él se presentaba como una alternativa distinta. Claro, ahí tenía una relación cercana con dos organizaciones políticas que le ayudaron y le otorgaron ese músculo en la Asamblea Nacional al punto de que gracias a ese apoyo logró la aprobación y la entrada en vigencia de 5 proyectos de urgencia en materia económica. Pero hoy Daniel Noboa Sin ha dejado de ser ese político que no confronta. Hoy tenemos a un presidente que confronta, un presidente que habla de la vieja política, un presidente que de frente ahora mismo ha confrontado tanto con el correísmo cuanto con los socialcristianos y cuanto con el Movimiento Construye. No abre las puertas al diálogo con, por ejemplo, la Unidad CIS y la dirigencia de la CONAIE. ¿Qué pensar o cómo analizar el comportamiento presidencial de hoy, 7 meses y medio después de haber asumido el poder, con un discurso totalmente distinto a aquel del 23 de noviembre cuando asumió el mandato Andrés? Perfecto, aquí vamos a hacer un ejercicio de comunicación política de inducción, o lo que algunas personas me van a entender mejor como la ingeniería inversa. Eso es lo que nosotros hacemos. Vemos un mensaje, lo interpretamos, lo leemos y vemos cuál es la estrategia detrás. El presidente, cuando era candidato, él vio una oportunidad muy grande en el electorado, que es el que muchos quieren encontrar y que se evidenció mucho más cuando el ex candidato de la izquierda democrática, Javier Hervás, estuvo en la contienda electoral, que es el voto moderado. Es muy distinto el voto moderado del voto correísta y el voto anticorreísta. Hasta hace algunos años, en el 2021, por ejemplo, no era mayoría el voto moderado, era mayoría el voto correísta más el voto anticorreísta, superaba el 50%. Ahora, el que supera el 50% es el voto moderado. ¿Y qué es el voto moderado? El que no responde a ni correísmo ni anticorreísmo, y es lo que dicen que estamos cansados de cómo se han llevado hasta ahora la política y la politiquería en este sentido. Entonces,
el presidente actual vio una oportunidad ahí, la aprovechó y lanzó sus mensajes hacia ese sector. Logró encajar. ¿Por qué? Porque tanto el espacio de correísmo como anticorreísmo ya estaba ocupado. El correísmo obviamente estaba ocupado con el binomio de la Revolución Ciudadana y el anticorreísmo lo ocupó por los lamentables acontecimientos que tuvo en la campaña el movimiento Construye. Ellos lograron acaparar ese porcentaje de voto anticorreísta. El presidente logró identificar el voto moderado y por eso llegó a la segunda vuelta. Y eso fue lo que le hizo ganar las elecciones en última instancia. Cuando ya llegó al gobierno, seguía gobernando con esa lógica moderada. La lógica moderada es lo que algunos también le llaman centro, que puedo, de acuerdo a las iniciativas o a la agenda, puedo irme con un lado o con otro si es que convergemos en algo. Fue avanzando en ese sentido hasta que dio un giro. Y este es el giro hacia el anticorreísmo. ¿Y por qué dio este giro? Al principio es por el círculo rojo. Si nosotros nos ponemos a analizar las personas más cercanas al presidente en términos de gestión de alto nivel en el gobierno, los podemos identificar con la corriente anticorreísta, a nivel de alto cargo y también a nivel de medio y bajo. Entonces el presidente se empezó a rodear de gente que tenía una lógica anticorreísta. Y ahí empezaron a nacer las decisiones. Y cuando empezaron a nacer las decisiones, se fueron haciendo cada vez más radicales. Y como se hicieron cada vez más radicales, hubo un momento en el que ya no hubo el punto de no retorno. Cuando ya pasó el punto de no retorno, ya no puede volver a buscar la posición moderada. Y esto fue cuando pasó la invasión a la embajada de México. O sea, hay un antes y un después de Daniel Noboa, antes del 5 de abril y un después del 5 de abril. Habían destellos. Antes de eso habían destellos probables de que empezaba a darse una lógica... Con el tema del IVA. Exactamente. Empezábamos a movernos un poco. Pero en esa decisión ya fue el giro total. Y en ese giro total no hubo marcha atrás. Y ahora la lógica que yo no le... realmente hay una pregunta que yo siempre me hago, que es ¿cuál es el grupo de votantes al que está apuntando el gobierno para la reelección en el 2025? Porque en la lógica moderada, si es que el presidente ya se fue hasta el punto anticorreísta, no va a volver a recuperar esa votación. Esa votación va a buscar una persona más fresca que va a aparecer, siempre aparece. Pero él está buscando el nicho del voto anticorreísmo, que ese lo tiene el movimiento Construye. ¿Y por qué? El voto anticorreísta nunca le va a perdonar al presidente que se haya aliado con el correísmo, con la Revolución Ciudadana. Al inicio del gobierno. Nunca le va a perdonar. Eso es lo que yo le llamo un pecado de origen. Por más que hayan capturado a Glass. Jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Ahora el movimiento que el daño ya está hecho. Totalmente. Es que es totalmente porque en la política algo que no tiene marcha atrás es la incoherencia. Y si es que no hay coherencia en un personaje público, deja de ser político y se hace politiquero. Ahora hay que ver qué tan eficiente logra ser el gobierno en esa pelea por ese tipo de votos. Porque el movimiento Construye lo tiene muy claro. Ellos apuntan específicamente a atacar al gobierno por haberse aliado al correísmo. Entonces, hasta ahora no veo cuál es el segmento de votantes que está apuntando el gobierno en la campaña que ya se está llevando a cabo, no solo en el gobierno, también en la Asamblea Nacional. El presidente Henry Kronfle está en sus propias primarias, como el Movimiento Revolución Ciudadana está en sus propias primarias. Esos movimientos políticos están llevando a cabo cierto proceso de autopromoción para ver si es que logran llamar la atención primero de los altos dirigentes y después de la militancia para lograr las nominaciones de sus respectivas tiendas políticas. Correcto, Andrés. Interesante este análisis y sí, tiene mucho de condumio. Veamos qué pasa en las siguientes semanas. Andrés Obando, gracias. Muy gracias amable. Y que tengan un buen día. Gracias al estratega en comunicación política, Andrés Obando Balseca, haciendo un análisis de la situación política que tiene el país. 8:30. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.